Si me acompañan ahí sus Biblias, yo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera, aquí habitualmente leemos en NBLA. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Acompáñame a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos que eres bueno. Te agradecemos que nos muestres tu gracia y tu favor, Señor, al traernos aquí, Señor, al darnos la oportunidad de conocerte, Señor, de alabarte, de adorarte. Porque te has revelado a nosotros a través de tu Hijo, a través de la palabra que nos has dado a lo largo del tiempo, Señor. Y en esta hora venimos en humildad, reconociendo que la palabra es la autoridad, Señor, que es tu palabra y queremos escuchar. Ayúdanos a prestar atención, a que nuestra fe sea reafirmada, a ser fortalecidos, a ser consolados, a ser exhortados, a ser confrontados donde sea necesario, Señor. Que todo esto obre para tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Ahora sí ya. En el presente, tú y yo reconocemos que la palabra es central para la vida. ¿Pudiéramos tener una religión cristiana si no existiera la Biblia? Entonces, hay algo que es importante en la Biblia, claramente, ¿no? Y creo que todos lo podemos afirmar porque al final todos tenemos una Biblia en mano, en el celular. Todos reconocemos que hay una importancia en el leerla, en el escucharla, en el estudiarla, en el meditarla. No podemos ignorar el hecho de que la Biblia en cierta medida es indispensable para lo que tú y yo creemos. Y entonces sabemos que hay un valor irreemplazable en la palabra. Y hacer un uso adecuado de ella es beneficioso para nosotros y es indispensable para la vida cristiana. Cuando tú y yo vamos a la iglesia histórica, me estoy regresando al siglo XV, en la Confesión de Fe de Ginebra leemos lo siguiente. El artículo 1, el primerito con el que empieza, dice: en primer lugar, confesamos que deseamos seguir la sola Escritura como norma de fe y religión, sin mezclarla con ninguna otra cosa que pueda ser concebido por la opinión de los hombres aparte de la palabra de Dios, y sin querer aceptar para nuestro gobierno espiritual cualquier otra doctrina que lo que se transmite a nosotros por la misma palabra, sin adición ni disminución, según nuestro Señor manda en su palabra escrita. En palabras simples, lo que estamos diciendo es que la iglesia lo que desea, lo que busca, es seguir lo que ha sido establecido por la palabra de Dios. No lo que ha sido establecido por hombres, no lo que ha sido establecido por tradición, sino lo que ha sido establecido por la palabra de Dios, de una forma pura, sin mezclar, sin quitar, sin agregar, sin aceptar cualquier cosa que no esté en la palabra. Ahora, cuando tú y yo vamos a la Biblia, cuando tú y yo vamos a los Salmos, ¿cuál es el salmo más largo de todos? El 119. ¿De qué trata el Salmo 119? De la palabra de Dios. Entonces es interesante ver que para ti y para mí la palabra tiene un valor indispensable. Cuando regresamos a la iglesia histórica, lo vieron tan importante que el primer artículo que escribieron en su confesión de fe es respecto a la palabra. Y cuando vamos a la Biblia dedica todo un salmo, que es el libro o el capítulo más largo en toda la Biblia, simplemente a adorar la palabra, a alabar la palabra, a decir por qué es tan valiosa la palabra. ¿Sí? No son instrucciones, no son mandamientos, no son ordenanzas, simplemente es un salmo de adoración. Y entonces hay un valor en la palabra que tú y yo deberíamos de apreciar y tú y yo deberíamos entender esto. ¿Qué valor tiene la palabra? ¿Cuánto valor tiene la palabra? Ahora, naturalmente, tú y yo reafirmamos la centralidad de la palabra para la vida.
reafirmamos su valor, reafirmamos su importancia. Y entonces eso nos lleva a una pregunta. Una cosa es decir, sí, eso vale mucho, y otra cosa es realmente vivir como si eso que tuviera valiera mucho. Y entonces en tu vida, ¿realmente valoras la palabra como deberías? ¿Realmente la palabra es central a tu vida? ¿Valiosa, importante, como dices creer que es? Una forma muy fácil de evaluar esto un poco es con una pregunta simple. Cuando las cosas se ponen complicadas, ¿en dónde buscas dirección? ¿En dónde buscas ayuda? ¿En dónde buscas consejo? ¿En dónde buscas que te guíen? ¿En qué basas el criterio para las decisiones que tomas? ¿En qué basas tu juicio? Creo que todos, y esto lo puedo decir casi seguramente, todos hemos llegado a dudar un poco de si realmente la Biblia tiene algo que decir a la situación que estoy viviendo en el presente. ¿Sí? Porque la Biblia no tiene un capítulo que diga específicamente sobre la situación económica de México y cómo yo no puedo encontrar trabajo. Porque la Biblia no tiene algo que diga sobre cómo mi cónyuge no está haciendo las cosas que le pido que haga y entonces no sé cómo lidiar con ello, pero yo sé que yo estoy mal, aunque él también está mal, pero es que no se trata de que él cambie, sino de que yo cambie y yo debería servirlo. ¿Sí? O no sé qué hacer con mis hijos porque ya no sé qué hacer, ya no tengo idea cómo quitarles esa monstruosidad que hay en ellos y hacer que se porten bien. Y entonces a veces dudamos si realmente la palabra dice lo que necesitamos, si la palabra tiene lo que necesitamos. Y ahora te estoy dando ejemplos un poco genéricos, voy a decir. Pero yo sé que cada uno de nuestras vidas estamos viviendo algo, hemos vivido algo o vamos a vivir algo que sea más complicado que simplemente haz esto o haz aquello. Incluso la toma de decisiones en el día a día se vuelve complicado. Entonces sí, claro, reconozco que la palabra es invaluable porque contiene el Evangelio, pero no veo cómo la palabra puede ser relevante a mis problemas económicos, en relaciones, mis problemas de ansiedad, mis problemas de depresión. Y entonces cuando llegan estos problemas, busco soluciones en otro lado. Y entonces al final la pregunta que está al centro de todo esto ¿es la palabra suficiente? ¿Es la palabra suficiente para tu vida? ¿Es la palabra suficiente para dirigirnos? ¿Es la palabra suficiente para que sepamos cómo deberíamos de vivir y qué deberíamos de hacer en cada situación de nuestras vidas? Uno de los valores que tenemos como iglesia es que afirmamos la suficiencia de la palabra. Y el día de hoy quiero dedicar tiempo a escuchar y reflexionar sobre esta doctrina tan importante para nosotros. Ahora, en el texto de Timoteo que tú y yo estamos tomando, así como en muchos pasajes de la Biblia que te puedes topar, se afirma que la palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Y todo esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Según el texto, ¿cuál es el propósito? El texto dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué significa ser perfecto? Cuando tú y yo leemos la palabra perfecto, generalmente estamos pensando en una idea de perfecto que tenemos más actualmente, pero en realidad perfecto tú y yo pudiéramos simplemente entenderla como completo. Algo perfecto es algo completo. Y entonces la finalidad de la palabra es que el hombre de Dios sea completo. ¿Qué significa que algo sea completo? Que no le falta nada. Y entonces, estamos diciendo que la palabra puede hacernos completos. Pero para que algo pueda hacernos completos significa que no vamos a necesitar nada más. Y entonces, en ese sentido, la palabra misma está reafirmando lo siguiente. La palabra de Dios es suficiente. La palabra es suficiente. Ahora, aquí es donde encontramos la doctrina de la suficiencia de la Escritura. Y esta doctrina afirma lo siguiente. Las Escrituras contienen todo lo necesario para el conocimiento de la salvación y la vida piadosa. Te lo vuelvo a decir. Las Escrituras contienen todo lo necesario para el conocimiento de la salvación y la vida piadosa. Es decir, la Biblia tiene toda la información que tú puedes llegar a necesitar para conocer el plan de salvación de Dios para la humanidad
¿Y qué es lo que Dios demanda de los hombres? ¿Qué es lo que Dios demanda de ti en cada situación, en cada aspecto o en cada momento de tu vida en el que estés? En la Confesión de Fe de Westminster, escrita en el siglo XVI, un poquito después de la Convención de Ginebra, leemos lo siguiente respecto a la suficiencia. Dice: el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, ni por nuevas relaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Si te das cuenta, ambas confesiones, la que te leí al principio y la que te estoy leyendo ahora, son bastante similares. ¿Sí? Están diciendo casi lo mismo. La palabra es suficiente. No necesitamos agregar, no necesitamos quitar, no necesitamos cambiar, no necesitamos algo externo. Lo único que necesitamos es la palabra. El propósito definitivo de todos los creyentes en todas las cosas siempre ha sido uno mismo. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Para qué fue creado el hombre? Para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Para eso fuimos creados. Todos nosotros fuimos creados para eso. Y entonces la única pregunta que tú y yo tenemos que responder es, ¿cómo? En este punto de mi vida, en esta situación en la que estoy, en este aspecto de mi vida, ¿cómo puedo glorificar a Dios? Porque el objetivo es claro y el objetivo no cambia. Independientemente de qué estés haciendo, con quién lo estés haciendo, cuándo lo estés haciendo, el objetivo siempre es el mismo, glorificar a Dios. Incluso en tu sufrimiento, tú tienes un objetivo, glorificar a Dios. En tu alegría, tú tienes un objetivo, glorificar a Dios. Cuando estás en compañía de tus amigos, de tus hermanos, de seres queridos, tú tienes un objetivo, glorificar a Dios. Cuando estás sentado junto a la persona que no te cae muy bien y como que le haces el fuchi porque algo tiene que como que no, de sangre pesada o algo así dices, tú tienes un objetivo, glorificar a Dios. Y entonces en cada aspecto de la vida, el objetivo sigue siendo el mismo. Ahora, quiero enfatizar 4 puntos respecto a esta doctrina y son un tipo de limitaciones respecto a esta doctrina. Esta es una doctrina que tiene mucho que decir. ¿Sí? Podemos quedarnos aquí bastante tiempo. Estuve platicando en la semana con algunas personas respecto al tema que estaba preparando. Y la pregunta que siempre me decían es, ¿y si vas a alcanzar de tiempo? ¿Y si vas a alcanzar de tiempo? ¿Y estás seguro? ¿Y no es mucha información? ¿Sí? Hasta me dijeron, ¿por qué no haces 2 sermones? ¿Sí? Este domingo y el próximo. Y entonces mi intención no es abrumarte con información y todo eso, pero quiero que sepas esto. La suficiencia de la palabra es una doctrina muy rica para la vida del creyente. ¿Sí? Como muchas otras doctrinas lo es. Pero particularmente esta me he dado cuenta que tiene muchas implicaciones que tú y yo llamaríamos prácticas, algo que nos gusta a todos. ¿Sí? Ahora, entonces quiero enfatizar solamente 4 cosas respecto a esta doctrina. Lo primero es que diríamos que la Escritura sola es suficiente. La Escritura sola es suficiente. El versículo 15 de nuestro texto dice, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y aquí hay una idea muy interesante. Timoteo estuvo con Pablo durante mucho tiempo. Y Timoteo fue enseñado por Pablo durante mucho tiempo. Y sin embargo, Pablo está diciendo, tú has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva al conocimiento de la salvación. ¿Qué significa esto? Que Pablo no está diciendo tú no necesitas un maestro, no está diciendo tú necesitas a alguien que te explique todo lo que hay. Lo único que tú necesitas es la palabra. Lo único que necesitas para esto es la palabra. Para saber cómo debemos de vivir, lo que Dios espera de nosotros, cómo podemos ser salvos, no es necesario para nosotros que busquemos en algún otro lado que no sea la Escritura. No necesitamos de ninguna otra fuente de conocimiento para vivir conforme a lo que Dios manda y mucho menos para conocer el Evangelio de salvación. Y ahora quiero que conectes estas ideas que te estoy diciendo con tu vida diaria. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algunas implicaciones, pero quiero que lo vayas conectando.
Entonces, número 1, la Escritura sola es suficiente. Número 2, solo la Escritura es suficiente. Hay una diferencia entre suficiencia y necesidad. Cuando decimos que la Escritura es suficiente, estamos diciendo que con eso basta. Pero cuando decimos que solo la Escritura es suficiente, lo que estamos diciendo es que tenemos una dependencia y una necesidad profunda de la palabra. La suficiencia de la Escritura es inseparable de la convicción de que el Evangelio es dado por Dios a los hombres. La salvación no viene de nosotros. La salvación no viene del hombre. Y no hay ningún medio por el cual tú y yo, en nuestro nivel o esfuerzo humano, podamos llegar a ser salvos o a conocer a Dios. La única forma en la que tú y yo podemos conocer a Dios y conocer el plan de salvación es por medio de la palabra. Y entonces, en ese sentido, solo la Escritura es suficiente. No existe otro libro, no existe otro medio, no existe ninguna otra manera en la que tú y yo podamos conocer esto salvo la Escritura. En Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y date cuenta, está haciendo ahí un delimitante. Es el poder de Dios. No está diciendo el Evangelio es uno de los poderes, es una de las formas, es uno de los medios, sino que está diciendo el Evangelio es el poder de Dios. Y entonces aquí la única pregunta que tenemos que responder es, ¿de dónde viene el Evangelio? De Dios. Sí. Y entonces si el Evangelio viene de Dios, solo la Escritura es suficiente. Número 3, la suficiencia no afirma que la Biblia sea un manual de vida. La Biblia nunca afirma ser una guía comprensiva y detallada para ciencia, historia, política u otros aspectos de la vida. Aquí tenemos nosotros un muy mal entendimiento de vez en cuando, porque nos vamos a extremos. O decimos que la Biblia no tiene nada relevante para mi vida en el sentido de que la situación en la que estoy no puede ser abordada con la Biblia. O nos vamos al extremo de que voy a abrir la Biblia y lo que me diga que haga, eso voy a hacer. Y entonces abro la Biblia y leemos la porción del hombre que ve un tesoro en el campo y vende todas sus cosas y vendo todas mis cosas. ¿Sí? Y eso no tiene sentido, ¿sí? Porque así no funciona. Pero entonces queremos una de dos cosas, o que la Biblia nos diga exactamente qué hacer palabra por palabra, como una lista de cosas así en orden, una lista de pasos para resolver el problema que tengo, o decimos que la Biblia no sirve. ¿Sí? No es relevante para mi vida. Pero la Biblia nunca afirma ser una guía comprensiva de qué es lo que deberíamos hacer. Nunca afirma ser un manual de vida, como muchas personas suelen pensar. La Biblia no es eso, es el Evangelio. ¿Sí? Se trata de Cristo, no se trata de ti. Y entonces, no vas a encontrar en la Biblia un diagrama detallado de cómo decidir qué trabajo tomar. No vas a encontrar una lista detallada de cómo escoger una carrera que sea funcional, que sea práctica, que te pueda dar un buen sustento y que a futuro no vaya a ser reemplazada por algún tipo de robot o máquina. No vas a encontrar el cómo lidiar específicamente con una relación complicada que tienes. No vas a encontrar un presupuesto ideal cristiano que glorifique a Dios en todo, con porcentajes específicos, y te va a decir tanto para la despensa y tanto para diversión y tanto para la iglesia y tanto para esto y tanto para aquello en estos porcentajes. Pero sí vas a encontrar pautas, vas a encontrar lineamientos, vas a encontrar límites, vas a encontrar instrucciones, vas a encontrar consejos sabios de cómo tomar decisiones de todas estas cosas. Pero es importante que entendamos esto, la Biblia no es un manual de vida y nunca afirma ser un manual de vida. Y número 4, la suficiencia no rechaza el beneficio de la ayuda externa. Ahora, cuando digo ayuda externa, me refiero en realidad a todo aquello que es derivado de la palabra misma. Es decir, la enseñanza de la iglesia, la enseñanza de pastores, la enseñanza de teólogos, la enseñanza de autores, ¿sí? Los devocionales, los discipulados, el caminar uno a uno con algún hermano maduro, libros de teología, o libros de estudiosos cristianos, cosas similares, las confesiones de fe, los credos, los catecismos, y todo eso es bueno y es útil. ¿Por qué? Porque viene de la palabra. Y entonces la suficiencia de la palabra no rechaza el hecho de que podamos utilizar ayuda externa en ese sentido, pero sí afirma
que todo debe estar subordinado a la palabra. Yo nunca puedo poner lo que el pastor dice por encima de lo que la palabra dice. Yo nunca puedo poner lo que la iglesia dice por encima de lo que la palabra dice. Yo nunca puedo poner lo que una confesión o lo que un catecismo dice por encima de lo que la palabra dice. Y en ese sentido debe ser subordinado. Entonces, afirmar la suficiencia de la palabra significa que reconocemos que lo único que necesitamos para saber cómo glorificar a Dios es la Biblia. Pero no significa que sea lo único que podemos usar. Nuevamente, el pasaje de Timoteo nos da luz a esto. Y considera lo que te acabo de comentar, ¿no? Recuerda que Timoteo estuvo con Pablo durante mucho tiempo, durante años fue enseñado, escuchó su predicación de forma directa. Y ahora se dice que Pablo no era un buen predicador, pero era un hombre estudioso, era un hombre que conocía la Escritura, un hombre que sabía. Y tú y yo tenemos el beneficio de tener sus cartas escritas inspiradas por el Espíritu Santo. Y entonces tú y yo reconocemos que Pablo era un hombre muy preparado. Y entonces Timoteo estuvo años con él. ¿Qué tanto crees que Timoteo hubiera aprendido de Pablo? Muchísimo, ¿no? Muchísimo. O sea, imagínate tener a Pablo ahí y preguntarle cualquier cosa, de cualquier duda que tengas del cristianismo. Oye, ¿por qué esto? Y Pablo te responde, es que aquí, así, así. Y pum, y dices, sí, cierto. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Es tan simple. Sí, wow. Sí. Pero fíjate en esto. En 2 Timoteo 3:10 leemos esto. Tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Sí, y es Pablo diciendo esto a Timoteo, ¿no? Tú has seguido. Para este punto, Pablo en cierta forma sabía que estaba ya al final de sus días. ¿Sí? Sea porque las cosas se veían ya un poco más oscuras, como que no se veían con mucha salida. Y entonces Pablo reconocía que no sé si salga de esta, yo sigo perseverando en lo que tengo que hacer. Pero entonces yo hablo a Timoteo, a quien he estado preparando, a mi discípulo, a alguien que yo amo. Y el último consejo que Pablo da a Timoteo no es, y acuérdate lo que te enseñé, y acuérdate lo que te dije, y acuérdate cuando platicamos de esto y esto, y acuérdate de mis consejos, y acuérdate de mis palabras, ¿sí? Y ahí están mis libros y mis rollos para que los agarres y los leas cuando se te olvide. ¿Sí? Y si no te acuerdas cómo hacer esto o aquello, te dejé aquí una lista detallada de qué deberías hacer, sino que Pablo le dice a Timoteo, persiste en las Escrituras, persevera en las Escrituras, regresa a las Escrituras. Pablo no llama a Timoteo a hacer conforme lo que él ha enseñado. Pablo llama a Timoteo a depender únicamente de la palabra misma. Y entonces el beneficio externo, la ayuda externa es buena, ¿sí? Es buena porque nos ayuda a crecer. Pero no puede reemplazar a la palabra. No puede reemplazar a la palabra. Y entonces esto nos lleva a una pregunta, porque Pablo le dice, depende únicamente de la palabra. Lo que yo te he enseñado es bueno y te va a ayudar, te va a dar dirección, claro. Pero la palabra es lo que debería guiarte por sobre todas las cosas. Tú deberías tener una dependencia total de la palabra. Y entonces aquí está la pregunta, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esta dependencia? Porque entendemos que la suficiencia es que la Escritura contiene todas las cosas necesarias para el conocimiento de la salvación y la vida piadosa. Eso es suficiencia. ¿Sí? Una vida piadosa significa una vida que glorifique a Dios. Y recuerda, el objetivo de todo el hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y entonces tú y yo afirmamos, la Escritura contiene todo lo necesario para saber cómo podemos ser salvos y para glorificar a Dios. Tenemos que depender de ella. ¿Cómo se ve esta dependencia? Y entonces aquí quiero hacer algunas implicaciones, ¿sí? Un tanto prácticas, un tanto confrontativas, espero. Pero el hecho de que la palabra sea suficiente tiene consecuencias directas en la forma en la que tú y yo vivimos. Y no podemos decir que afirmamos la suficiencia de la palabra si activamente la despreciamos en nuestro día a día. Y te vas a dar cuenta que esto es algo que hacemos aunque digamos, no, yo amo la palabra, yo adoro la palabra. No, si es que la palabra, tu palabra es la verdad, así como en la canción. Tócamela otra vez, ponla para cantarla y que veas cómo yo amo y adoro la palabra. Es más, me sé todo el Salmo 119 completo de lo mucho que amo la palabra. ¿Sí? Entonces decimos, afirmamos, actuamos como, pero en nuestro día a día, nuestras acciones dicen otra cosa. ¿Sí?
como iglesia, creemos que la suficiencia tiene implicaciones grandes en la forma en la que todos vivimos y en la que la iglesia se dirige. Y quiero que nos detengamos para notar algunas de estas implicaciones. Ahora, no estoy haciendo una lista exhaustiva, como te decía, es una doctrina bastante abundante en enseñanza, ya sea práctica o en enseñanza simplemente teológica. Es una buena doctrina dedicarse a estudiar y meditar. Hay muchos libros respecto a esto y es algo muy bueno de leer y aprender. Pero estoy queriendo enfocarme en las cosas que tal vez no son tan evidentes y que deberían ser evidentes para todos. ¿Sí? Y entonces vamos en orden, ¿no? La primera implicación es que la Biblia es suficiente para conocer a Dios. La Biblia es suficiente para conocer a Dios. Estamos hablando aquí de un aspecto, hablando de intelecto, digamos. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se comporta? ¿Qué piensa al respecto? ¿Sí? Es suficiente para conocer a Dios. A través de su palabra, Dios se ha hecho definitivamente conocido. Con esto quiero decir que no necesitas buscar en otro lado para conocer a Dios. No tenemos necesidad de buscar en otro lugar respecto a quién es Dios, quiénes somos nosotros o cuál es el problema de la humanidad. La palabra es suficiente. Y esto implica, por consecuencia, que no deberíamos esperar que Dios nos hable audiblemente para conocerlo. Y esto es algo que en muchos círculos cristianos tristemente se afirma. Que si tú no escuchas la voz de Dios, no lo has conocido. Que si tú no escuchas a Dios hablándote de formas extraordinarias o milagrosas, tú no lo has conocido. Pero déjame te digo lo siguiente. Dios nunca afirma que nos va a hablar así. Dios nunca afirma que esa es la forma en la que tú y yo lo conocemos. Porque Él nos ha dado una forma de conocerlo. Su palabra. Y entonces afirmar la suficiencia de la palabra es decir, si yo quiero conocer a Dios, yo voy a la palabra. Yo no estoy esperando que Dios me hable. Yo no estoy esperando que Dios se me aparezca en un sueño. Yo no estoy esperando que andando por ahí de repente hay una luz y entonces Dios se ha revelado a mi vida, sino que yo voy a la palabra. Y esto tiene grandes implicaciones también cuando hablamos de la conversión. Nuevamente, muchas veces enseña que la conversión es un momento en tu vida donde de repente sobre ti cae algo y empiezas a sentir bien bonito y te pesa el pecho y como que empiezas a ver luces o Dios te habla o algo del estilo. Y puede que sí, no estoy rechazando eso, pero sí puedo afirmar lo siguiente. La principal forma en la que tú y yo conocemos a Cristo y conocemos a Dios no es eso, ¿sí? Sino es a través de la palabra. La principal forma en la que tú llegas a conocer a una persona no es porque un día la persona se te aparezca en un sueño y entonces dices, yo soy el mejor amigo de esta persona. ¿Sí? Sino que empiezas con una relación donde ninguno de los dos se conoce tanto. Y entonces tal vez hablan un poco, tal vez un poco incómodo. Se vuelven a topar, se van conociendo un poco más, un poco más. Y al pasar tiempo juntos llegan a conocerse y entonces a formar una relación hasta que sea una relación profunda. Y es lo mismo con Dios. Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. Ahora, la siguiente implicación es que la Biblia es suficiente para darnos dirección. Un autor lo ponía de la siguiente manera. Afirmar la suficiencia de la Escritura no es sugerir que la Biblia nos dice todo lo que queremos saber sobre todo, pero sí nos dice todo lo que necesitamos saber sobre lo más importante. La palabra no nos va a dar una lista exhaustiva de todas las cosas que vamos a vivir y cuáles son todas las decisiones correctas o equivocadas que podemos tomar, pero nos va a dar una dirección clara de qué es lo que deberíamos de buscar en cada situación. En consecuencia, eso significa que en cualquier duda o conflicto o situación que nos encontremos, la palabra debería ser el primer lugar donde tú y yo busquemos dirección. Debería ser el primer lugar donde tú y yo busquemos dirección. Y es aquí donde muchas veces fallamos. Sea por mala enseñanza o por cualquier otra razón, hay una tendencia de mistificar la toma de decisiones. Y esto se ve bien claro cuando estamos en una situación complicada y esperamos o buscamos activamente que de una forma u otra se revele lo que deberíamos de hacer. Se revele lo que deberíamos de decir. Se revele la decisión que deberíamos de tomar.
Y entonces buscamos dirección a alguna persona porque no, es que esa persona Dios le habla. Y entonces yo he platicado con esa persona y me dijo que no, es que Dios me reveló que tú deberías hacer esto, esto y esto. Y cuando yo lo hice la vez pasada me fue bien. Entonces le voy a hacer caso. Y entonces otra vez estoy en una situación complicada y ¿qué hago? Voy con mi amigo el que Dios le habla para que me revele qué debería de hacer. Y ahí estoy errando. Porque estoy buscando dirección ¿en dónde? En el hombre. Pero si yo afirmo que la palabra es suficiente, ¿dónde debería buscar dirección? En la palabra. No en una revelación de un hombre que ni siquiera tengo la forma de comprobar en ese momento inmediato. Yo debería buscar dirección en la palabra. Ahora también lo hacemos cuando decimos, no, es que no voy a tomar ninguna decisión hasta que sienta paz. Hasta que sienta una paz interior así que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces, ya cuando sienta eso, yo sé que la decisión que voy a tomar es la correcta. Mientras no siento eso, yo no voy a hacer nada. Porque quiere decir que Dios no quiere que lo haga. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy mistificando. Porque otra vez, Dios da dirección de cómo podemos glorificarlo, de cómo podemos vivir una vida piadosa. Y esa inacción esperando algo místico, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, no va. También puede fallar en el hecho de que pidamos señales, que esto es algo también bastante común, tristemente. En el hecho de decir, no, es que yo tengo dos opciones. Y entonces ya oré y me puse de acuerdo con Dios y hicimos un trato. Y entonces si pasa esto, en este día, en esta fecha, opción A. Y si pasa aquello, opción B. Y no ha pasado nada, entonces, ¿qué voy a hacer? No, pues estoy esperando que Dios me responda. Estoy esperando que Dios me diga qué hacer. Y bueno, ¿qué crees? Dios ya nos ha dicho qué deberíamos de hacer en su palabra. Y entonces afirmar la suficiencia en la palabra también es rechazar estas ideas de que yo estoy esperando a que Dios me diga qué hacer, de que Dios me responda qué debería de hacer. Ahora, con esto no quiero decir que no ores. Finalmente, esto lo leemos también en la Biblia y dice que el que sea falto de sabiduría, la pida a Dios que da abundantemente. Y entonces es bueno orar, pero tú y yo nunca podemos esperar que Dios nos diga audiblemente, ya sé que está bien complicada la cosa, pero ahí con eso que estás batallando, la opción C, pero no le digas a nadie que yo te dije. Porque Dios no funciona así. Dios no es así. Dios ha dicho con claridad lo que Él espera de nosotros en su palabra. Y entonces si la palabra es suficiente, yo no espero esas cosas. De hecho, yo no espero en ese sentido, sino que yo vengo a la palabra. ¿Sí? Una pequeña clarificación. En multitud de consejeros hay sabiduría. No quiere decir que no sea una buena idea, de hecho es una excelente idea que si estás en una situación complicada y no sabes qué rumbo tomar, vayas y preguntes a hermanos maduros en la fe. ¿Sí? Y entonces ve a la iglesia, pregunta, pide consejo, pide ayuda, expon tu situación a personas maduras que puedan ayudarte con ello. Pero no esperes que te digan, es que Dios me dijo, porque entonces ahí ya estamos mal. Lo que tú quieres es personas que dependan de la palabra y entonces que en su consejo sea subordinado a la palabra. ¿Sí? Y que te puedan decir, sabes que en esa situación está bien complicada, no sé qué aconsejarte realmente, pero en la palabra yo leo esto y creo que lo que deberías hacer según lo que yo leo en la palabra y lo que tú tienes también en la palabra que Dios nos ha dado, es esto. Eso es lo que deberíamos de buscar. Ahora, otra forma en que se puede ver esto es en la idea de un plan especial de Dios para tu vida. Cuando trabajaba en la escuela aquí, vienen muchas personas de diferentes congregaciones, hay muchos niños pequeños, hay muchos adolescentitos jóvenes, y algo que notaba mucho es que muchos de ellos tenían una mala idea del cristianismo, ya sea porque a lo mejor no ponían atención en las predicaciones, o a lo mejor crecían con una idea errada y nunca se detenían como a pensar, una u otra forma, ¿no? Pero ellos estaban pensando en que, no, es que yo no sé qué va a hacer Dios con mi vida, pero Dios va a hacer algo grande con mi vida. Sí, es que Dios quiere que yo sea alguien importante, alguien grande y Dios tiene un plan especial para mi vida. Sí, y entonces yo voy a ser, pues no sé, Dios no me ha dicho,
Dios no me ha dicho, estoy esperando así de que, no sé, que los pastores me digan qué voy a hacer yo. Y entonces dirigen el rumbo de su vida o lo marcan esperando que alguien llegue y les diga, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer así, tú vas a hacer allá. Pero otra vez, tú y yo no afirmamos eso, porque tú y yo decimos, la Biblia contiene todo lo necesario para la salvación y la vida piadosa. Y entonces no es que Dios no tenga un plan especial para tu vida. Dios tiene un plan especial para tu vida, ciertamente. Pero ese plan especial puede ser algo tan sencillo como que seas una persona que trabaja de 9 a 5 hasta que se jubile, vaya a la iglesia, sirva a sus hermanos, ayude en lo que pueda, adore, alabe, ore. A los 80 años duerme, muere mientras está dormido y glorificó a Dios durante toda su vida. Y créeme que ese es un plan especial. No tienes que ser un profeta. Ay, voy a ser un pastor famosísimo. Sí, voy a ser un autor de libros. No, voy a ser un cantante famoso y voy a ministrar a un montón de personas y las voy a convertir. Y voy a ser el próximo Spurgeon. ¿Por qué? ¿Por qué? En Miqueas 6:8, y esto lo deja bien simple, dice, Miqueas 6:8, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Ahí está nuestro plan especial de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Ahí está. Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y si en esto Dios te lleva a ser un predicador famoso, gloria a Dios. O si en esto Dios te lleva a vivir una vida simple, sencilla, sin muchos lujos, sin nada grande, sin nada que deje tu marca en la historia, por así decirlo, gloria a Dios. Es un plan muy especial para tu vida. Ahora, lo siguiente es que la Biblia es suficiente para tratar el corazón. Y aquí quisiera remarcar esto. No solo es suficiente, sino que solo la Biblia es suficiente para tratar el corazón. En Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Aaron nos contaba que Isaac Newton, si no recuerdo, es el científico, estaba un poco chisqueado y tenía una aguja de esas largotas que usaban, según yo, para revisar si alguien seguía vivo, si el corazón seguía latiendo, que irónicamente lo que hacían es que se los encajaban en el corazón. Y si se movía, entonces seguía latiendo. Y si no se movía, entonces ya no estaba latiendo. Entonces imagínate qué pasa cuando le encajas a alguien una aguja en el corazón. ¿Sí? No se está moviendo, no, está muerto. Pero bueno, entonces tenía una de esas agujas largotas y lo que hizo es que se la metió por este pedacito entre el ojo y la pielecita y el hueco y se la metió hasta el fondo. ¿Sí? Cuando yo leo esto, no sé por qué siempre se me viene a la imagen eso. Me da mucho como asco, como mucha grima. Pero siempre se me viene a la imagen eso. Imagínate algo que pueda penetrar tan profundo, que llegue así hasta lo que tú dirías, ni siquiera sé qué hay atrás de mi ojo. No tengo la menor idea. Y sin embargo la Biblia dice que penetra hasta lo más profundo del corazón y divide y discierne, ¿sí?, las intenciones del corazón. No existe ninguna forma en la cual podamos llegar a comprender las motivaciones y deseos del corazón del hombre si no es con la palabra de Dios. Y entonces, tal como le dice el texto de Timoteo, es útil para reprender, es útil para corregir, es útil para instruir. Nos enseña sobre nosotros mismos, nos enseña sobre el bien y el mal, nos enseña sobre el sufrimiento y nos ofrece algo que nada más en este mundo puede ofrecer, que es consuelo. ¿Sí? El Salmo 94:19 dice, cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. En ningún otro lugar tú vas a encontrar esto. Y si tú estás con una persona que sabes que está sufriendo, lo mejor que le puedes ofrecer es esto. No hay otra cosa que puedas ofrecerle que sea mejor. De hecho, no hay nada que le puedas ofrecer. Le puedes ofrecer tu compañía. Y se acabó.
Sí, pero la palabra ofrece algo mejor, ofrece consuelo. Ahora, en la cultura moderna, estos problemas más profundos que son causados por los deseos, por los tesoros en el corazón, generalmente son validados. No, es que el problema no es que tú quieras que tu cónyuge haga todo lo que tú deseas o que te ame como tú quieres que te ame. Sí. Es bueno que quieras que haga eso y deberías luchar por ello. Y si no te ama así, déjalo. No estés con esa persona. Sí, vete. Sí. Vete porque tú tienes que amarte a ti mismo. Te tienes que amar a ti mismo y si te quedas ahí con esa persona, no te estás amando a ti mismo y entonces no estás siendo fiel a ti mismo. ¿Sí? Y entonces en la ideología moderna eso es lo que permea. ¿Sí? Los deseos en el corazón son validados en vez de ser confrontados. Y el problema es que nunca llegan a la raíz de los problemas, porque para llegar a la raíz del problema es necesario reconocer el problema del pecado. Y vamos a ser sinceros, ningún hombre quiere reconocer que es un pecador. Ningún hombre quiere reconocer que realmente el problema más profundo en su corazón es el pecado que hay en su corazón. Y entonces es incapaz de hacerlo. Y la psicología popular trata con estos problemas, intenta tratar, intenta ayudar, pero es incapaz de hacerlo. Porque no provee a las personas lo que realmente necesitan porque no puede hacerlo. No puede. Es importante dejar en claro que la psicología y la palabra no pueden funcionar a la par. Son por naturaleza incompatibles. Porque la psicología lo que busca hacer es dar un enfoque humanista. Busca decir, el hombre es lo más importante y lo más importante es que el hombre se entienda a sí mismo, se conozca a sí mismo y la forma para esto es que se examine a sí mismo. Pero en la palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y entonces la palabra dice, lo único que puede discernir los pensamientos, los motivos y las intenciones y los deseos del corazón es la palabra misma. Y entonces el hecho de que tengan centros tan diferentes, la psicología está centrada en el hombre mientras que la palabra está centrada en Cristo, inmediatamente te manda por dos caminos distintos. Y al momento que tú y yo queremos combinar la psicología y decir, es que es psicología cristiana. ¿Sí? Bueno, estamos fallando porque estamos yendo en dos direcciones diferentes en el mismo carro. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Se puede hacer eso? Es imposible, ¿no? Y entonces terminamos mezclando. Y no sé si recuerdas, en las confesiones que leímos ahorita, decía sin mezclar, sin añadir, sin quitar. Y entonces es imposible empatar esas dos cosas. Si buscamos tratar los problemas del corazón con psicología u otras herramientas similares, que aquí también podemos hablar de, no sé, lecturas de las cartas o brujería o cualquier tipo de magia o cualquier tipo de esto, hipnosis o ese tipo de cosas. Lo que estamos haciendo es que estamos diciendo la palabra no es suficiente. La Biblia no es suficiente y yo necesito algo más. Ahora la siguiente implicación es que la palabra es suficiente para dirigir a la iglesia. Y aquí ya no voy a tomar mucho tiempo. Otra vez, pudiéramos alargar mucho esto, pudiéramos hablar mucho de esto, pero solamente quiero dejar esto así claro, ¿no? La palabra es suficiente para dirigir la iglesia. Lo más importante que deberíamos entender es que Dios se revela a sí mismo y Él da a los hombres una forma correcta en la que pueden adorarlo. Y Dios demanda de los hombres ser adorados solamente de la forma que Él exige ser adorado. En Deuteronomio 12, versículos 30 al 32, dice, cuídate de no caer en trampa imitándolas, después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que también yo haga lo mismo? ¿Qué está pasando? Ok, Dios está hablando al pueblo y le está diciendo, mira, es que tú vas a destruir estas naciones, ¿no? Tú vas a conquistar, porque yo los voy a entregar en tus manos. Ok. Cuídate de no imitarlas. No quieras traer lo que ellos hacen con sus dioses, la forma en que ellos adoran a sus dioses, para adorarme a mí. Y ahora vamos a traer la modernidad. ¿Nunca te has preguntado o nunca has pensado que es un poco extraño que en algunas iglesias hayan máquinas de humo?
o que hayan luces neón, o que todo esté apagado, o que haya mucha inversión en el audio y en el video y pantallas gigantes de 2, 3 millones de pesos. ¿Nunca has pensado así como que, pues esto está extraño, ¿no? Y ahora con esto no estoy diciendo que sea malo invertir en esto o querer buscar algo bueno o incluso disfrutar el hacerlo al invertir un poco más o hacerlo algo grande, ¿no? Pero llega un punto donde hay ciertas iglesias que más que una iglesia o un culto de domingo, parece ser que estás yendo a un concierto o a un espectáculo, ¿sí? O a un show de alguna persona que va a hacer un monólogo. Y entonces esto es bastante extraño, porque aquí lo que Dios dice, no caigas en la trampa imitándolos. ¿Sí? Y entonces cuando decimos que la Biblia es suficiente para dirigir a la iglesia, lo que estamos diciendo es, tú y yo no necesitamos innovar. No necesitamos técnicas o estrategias de crecimiento o para atraer gente. No necesitamos agregar nada a la iglesia excepto lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque la palabra es suficiente. En alguna ocasión estuvimos en una predicación donde había era un chavo, ya estaba grande, creo, no recuerdo la edad. Y él contaba que él se dedicaba a ir a escuelas y a lugares y a barrios a predicar el evangelio. Y entonces en alguna ocasión él llegaba a escuelas y en esas escuelas pues se juntaba con los adolescentes y adolescentas y platicaba con ellas y lo que le contaban a él eran cosas que las luces y las máquinas de humo y una alabanza bien padre y una producción bien padre no hacían absolutamente nada por ellas. Porque la gente no necesitaba luces, no necesitaba una alabanza bien padrísima, no necesitaba que el predicador contara chistes bien graciosos y que los tuviera entretenidos para que no se durmieran. Lo que las personas necesitan es el evangelio, es la palabra. Y entonces no se te hace un poco extraño decir, bueno, ¿por qué las iglesias hacen lo que hacen hoy en día? Es un poco extraño, ¿no? Continuando en Deuteronomio, dice, no procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Nada le añadirás ni le quitarás. Cuando tú y yo vamos a Apocalipsis, leemos estas mismas palabras que continuamente hacen eco. ¿Sí? Maldito cualquiera que agregue o quite palabras a este libro de la vida. ¿Sí? Y entonces hay una idea que está continuamente ahí en toda la Biblia. Y es que tú y yo solo necesitamos la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho es todo lo necesario para conocer la salvación, para conocer la forma en que podemos ser salvos y para una vida piadosa. ¿Sí? Colosenses 2, versículos 6 al 7, dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. De la manera que recibieron a Cristo, así anden en Él. En su palabra Dios ha instruido cómo es que Él demanda ser adorado y hacemos bien en atender esa instrucción. Es muy fácil que las iglesias se dejen llevar por pragmatismo, por innovación, por tradición o simplemente por lo que hacen las otras iglesias. Pero afirmar que la palabra es suficiente significa afirmar que no necesitamos nada de eso excepto la palabra. Ahora, para ir terminando. Claramente, la doctrina de la suficiencia tiene grandes implicaciones en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Afirmar la suficiencia nos obliga a rechazar muchas cosas que en primera instancia puede que no parezca que tienen nada de malo o que incluso creíamos que eran correctas. La doctrina de la palabra hace que la palabra sea central a todo lo que hacemos. ¿Sí? Y puede llegar a parecer incluso como demasiado, como exagerado.
¿sí? O sea que cada vez que voy a hacerme un cereal y no sé si Zucaritas o Choco Crispies, tengo que ir a la palabra a preguntarle a Dios. ¿Sí? Y entonces puede parecer exagerado, ¿no? Pero ¿por qué afirmamos tan fervientemente que la palabra es suficiente? Bueno, es sencillo. Hay un fundamento para esto, ¿sí? Y está en Hebreos. En Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y entonces el primer versículo está diciendo que Dios habla. ¿Ok? Dios se comunica. Y el autor de Hebreos continúa y conecta el hecho de que Dios habla y se comunica. ¿Con quién? Con Cristo. Conecta esta idea. Dios se comunica. Y esta comunicación nos lleva a Cristo. Ok, entonces la palabra y Cristo tienen ahí un vínculo. ¿Sí? Hay algo ahí entre ellos dos. Están relacionados de cierta forma. Y luego continúa diciendo, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Ok, entonces Cristo es el que refleja a Dios de la forma más directa, más pura, más total, más completa, más perfecta. Y si la palabra sirve para que yo conozca a Dios, pero Cristo es el resplandor de su gloria, es el reflejo exacto de su naturaleza, entonces Cristo y la palabra cumplen una función muy similar. Ok, continuamos. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Pregunta, ¿cuándo te sientas? Generalmente nos sentamos como para descansar, ¿no? Terminamos de hacer algo y entonces me siento, porque ya terminé de hacer eso. ¿Sí? Y entonces aquí dice que está sentado, como si fuera la imagen de un rey que terminó de conquistar algo y regresa a su trono. Y se sienta. ¿Por qué? Porque ya terminó. Ya está completo. Y entonces tenemos ahí varias cosas, ¿no? Tenemos la idea de que, bueno, hay un énfasis en la forma en que Dios habla, diciendo que Dios hablaba a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Y luego hay una relación entre la palabra y el Hijo. Y luego se afirma de cierta manera que Cristo completó su obra y por eso ahora está sentado, como si estuviera descansando. Y entonces tú y yo entendemos que hay una conexión entre la palabra y Cristo. Y tú y yo entendemos que la palabra se trata de Cristo, la Biblia se trata de Cristo. ¿Con qué nos deja esto? Bueno, la idea aquí es sencilla. Si la obra de Cristo está completa, la revelación de Dios está completa. Si la revelación de Dios está completa, eso quiere decir que es suficiente. Si tú y yo decimos que la palabra no es suficiente, ya sea en palabras o acciones, lo que estamos diciendo es que la obra de Cristo está incompleta. Eso es lo que estamos diciendo. Porque no hay forma en que tú y yo podamos separar estas dos cosas. La obra de redención y la obra de revelación de Dios a los hombres están ligadas. Por eso ambas son completadas en la obra de Cristo, en la cruz, donde vemos todo el carácter de Dios manifestado, expresado. En Cristo lo que tú y yo vemos es quién es Dios. Y entonces si Cristo completó su obra, tú y yo no necesitamos nada más. Y si necesitamos algo más, Cristo no ha completado su obra. ¿Sí? Y entonces la obra de Cristo es insuficiente. Y entonces tú y yo seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces tú y yo seguimos condenados. Y entonces tú y yo no tenemos esperanza. Y ahí quedamos. Y entonces aquí está la pregunta. ¿Es la obra de Cristo suficiente? Bueno, ahí está tu fundamento. Entonces la palabra es suficiente. Y no necesitas nada más. ¿Sí? No necesitas absolutamente nada más. Un autor decía, la Escritura es suficiente porque la obra de Cristo es suficiente. O están juntos o caen juntos. La redención del Hijo y la revelación del Hijo deben ser suficientes. Y como tal, no hay nada más que hacer,
nada más que conocer para nuestra salvación y para nuestro caminar cristiano que lo que vemos y sabemos acerca de Cristo y a través de Cristo en el libro de su Espíritu. En 2 de Pedro 1:3, y con eso termino, leemos lo siguiente. Su divino poder nos ha concedido todo. ¿Cuánto nos ha concedido? ¿Casi todo? ¿Todo menos uno? Todo, pero le faltó esto. Nos ha concedido todo. ¿Y recuerdas que decíamos que perfecto significa completo? Y entonces todo significa algo completo, ¿no? Ok, entonces su divino poder nos ha concedido perfectamente todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo entonces tenemos todo lo que concierne a la vida y la piedad? Bueno, fácil. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y cuál es ese conocimiento? La palabra, la revelación de Dios a los hombres, que es la palabra y Cristo. Y entonces ahí está. ¿Qué necesitamos tú y yo para vivir en este mundo? Para vivir nuestras vidas, para tomar decisiones, para saber qué hacer en cada situación o aspecto de nuestras vidas. La palabra. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos, la palabra. La única razón por la que tú y yo fallamos en ir a la palabra y depender de ella como realmente deberíamos es porque despreciamos el valor que tiene. Es porque no comprendemos que la palabra es todo lo que necesitamos. No sé si en redes sociales has visto esta cuestión de que los gatos, las personas les gustan mucho los gatos. Y entonces hay personas que invierten mucho dinero en gatos, ¿sí? Y les compran juguetes y les compran cositas. Y en alguna ocasión me tocó ver a un compa que le compró a su gato un castillo acá ultra grande y que no sé qué, y que wow, y que tenía 50 pisos y un chorro de acá, y un nido acá y allá, y una casita y un castillo y todo esto, ¿no? Y entonces se la pasó armándole y que se tardó 2 días y que los dedos lastimados y que se machucó y que arañas y todo esto. Y entonces ya cuando termina, sube una foto y resulta ser que está el castillo construido y se ve bien guau, y el gato en la caja de cartón. Ahí está, el gato en la caja de cartón, bien a gusto. Y entonces cuando tú y yo no vamos a la palabra, estamos haciendo esto, nos estamos quedando con una caja de cartón. Cuando hay un castillo construido para nosotros. Porque la palabra es suficiente. ¿Sí? Tiene absolutamente todo lo que necesitamos para la vida y la piedad y para conocer el plan de salvación de Dios. Para conocer lo más importante sobre todas las cosas. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra, Señor. Porque a través de ella podemos conocerte, porque a través de ella podemos conocer lo que tú demandas de nosotros. Porque tú has sido bueno y tú nos has dado dirección, no nos has dejado a nuestra merced, Padre. Porque nos has dado a Cristo, quien nos ha revelado, Señor, quién eres tú, que nos ha dado a conocer al Padre, Señor. Porque sabemos que no podemos depender de nosotros mismos ni de otros hombres, Señor. Te pedimos perdón porque hemos despreciado tu palabra, porque hemos buscado dirección en otros lados, porque hemos negado que la palabra es suficiente a través de nuestras acciones, aún sin pensarlo, Señor. Pero te pedimos que seas tú obrando en nosotros, transformándonos y ayudándonos a ver el hermoso y precioso valor de la Biblia, Señor, de la revelación que nos has dado, con lo cual tenemos todo lo que necesitamos para vivir vidas piadosas que te agraden a ti, Señor. Con la cual tenemos todo lo que necesitamos para conocer el plan de salvación, para ver tu gracia, tu amor y tu justicia, Señor, para ver cómo has obrado por amor a nosotros, para salvarnos, al entregar a tu Hijo por nosotros, Señor. Entendiendo que la obra de Cristo está completa y no falta nada más, Señor. Perdónanos y ayúdanos a vivir piadosamente. Ayúdanos a depender de tu palabra y entender que solo en ella tenemos dirección, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.